Amado Dios, habla en este momento con tu pueblo, mi Señor. Habla de manera clara, habla de manera audible, mi Dios. Habla de manera directa y sin ningún obstáculo, mi Dios, con tu pueblo, con tus hijos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que esta palabra que va a ser impartida, aquellos hijos cuyo ADN es apostólico y profético, aquellos hijos cuyo llamado es a la guerra, aquellos que han sido destinados para que sean punta de lanza en este tiempo, Señor, aquellos que han sido, Señor, guardados como ese remanente, mi Dios, para que hoy puedan fluir en el poder de tu Espíritu Santo y hacer esa obra maravillosa que tú has destinado aún antes de la fundación del mundo. Padre, te pedimos con humildad que nos hables. Te necesitamos, mi Dios. Te necesitamos. Gloria, 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 gloria sea al nombre de Dios para siempre. Bendiciones, amada familia. Shalom Aleichem a todos ustedes. La paz de nuestro Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el ministerio donde el Señor te colocó. Quiero compartirte algo que el Señor puso en mi espíritu ya desde hace bastante tiempo. Como ustedes saben, terminamos la tercera etapa de Clamor 2022, un tiempo poderoso de ayuno y búsqueda del Señor, y el Señor empezó a hablar. El Señor empezó a mostrar. El Señor empezó a quitar vendas y a mostrar cosas ocultas que Él necesita que en este tiempo tú y yo podamos entender. Hoy quiero compartirte un mensaje que lleva por título Las tres voces proféticas en este tiempo. Escucha bien, las tres voces proféticas que en este tiempo Dios ha levantado. Y no es que sean tres profetas, sino que serán tres características que todo verdadero profeta tiene en su vida como parte de su ADN espiritual, no solamente de un concepto mental. Hoy hay un terrible problema con los llamados a la vida profética, que todo lo están empezando a discernir con el pensamiento, con la lógica humana, dejándose llevar por argumentos humanos que lo único que están haciendo es tergiversar la palabra y da como resultado confusión en el pueblo. Entonces, si tú eres una mujer con llamado profético, tú eres un hombre con llamado profético, este mensaje es para ti. Antes de iniciar, yo quiero que tú y yo podamos entender por qué en este tiempo tienen que existir en todo verdadero profeta estas tres características. Son tres características muy particulares las que el Señor en este tiempo escúcheme bien, está empezando a hacer surgir en la vida de todo profeta. A la luz de la palabra, yo quiero que usted y yo podamos entender lo siguiente. Las tres características que el Señor en este tiempo está haciendo que sean muy notorias en todo hombre y mujer, profetas de verdad, tiene que ver mucho con la situación del pueblo cristiano en el cual en este tiempo se está desarrollando. No es algo oculto que se han destapado un montón de situaciones dentro del pueblo cristiano que están avergonzando el nombre de Jesucristo. Tenemos casos de violaciones dentro del pueblo cristiano. Tenemos casos de abusos sexuales dentro del pueblo cristiano. Malversación de fondos.
mucho maltrato al pueblo y un sinfín de problemas que, así como el Señor le dijo a Moisés, el clamor de mis hijos ha subido a mí, la situación actual de la iglesia y el clamor de los fieles ha subido a la presencia de Dios, y Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, cuando Dios abre la boca, nada ni nadie se la puede cerrar. Y cada palabra que sale de Él tiene estricto cumplimiento. Por tanto, le he pedido al Espíritu Santo que cada palabra que hoy voy a impartir sobre tu vida, sobre el ministerio en el cual el Señor te colocó, sobre tu familia, sobre tu nación, sobre tu ciudad, sobre tu continente, pueda ser tal y como Él me la transmitió. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que entienda, iglesia, por qué el Señor en este tiempo está levantando estas 3 voces proféticas que van a estar en el llamado de todo profeta asignado de parte de Dios. La primera cosa es porque la profecía es para un pueblo que ha buscado a Dios, pero ha terminado abrazado al hombre. Segunda característica de por qué el Señor ha levantado estas 3 características, estas 3 voces proféticas en todo profeta, en todo ministerio profético. Porque tenemos un pueblo mal acostumbrado, caprichoso, mezquino e impuro en sus propias obras. Tercera característica de por qué el Señor ha levantado estas 3 voces proféticas en todo ministerio con llamado profético. Porque tenemos una iglesia que solo vive de apariencias. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá, una hermosa ciudad. Y cuando llegaba a la entrada, el Espíritu Santo me decía: hijo, ¿qué es lo que ves? Yo le decía: veo grandes edificios. Veo mucho movimiento de dinero, Espíritu Santo. Veo una ciudad que avanza, crece y se desarrolla de manera progresiva, como el resto de otras, o a diferencia de otras. Y el Espíritu Santo me dice: eso es lo que ve los ojos de todos los hombres. Pero detrás de toda esa fachada, me decía el Espíritu Santo, tengo un pueblo que está apesadumbrado de todo lo que escucha y de todo lo que ve. Tengo un pueblo cuyo corazón ha sido traspasado por el propio liderazgo, y este no ha sido capaz de pedirle perdón. Tú ves los grandes edificios, pero en este lugar hace falta mi presencia para que existan verdaderos hogares, verdaderas familias conforme al modelo divino. Otra razón de por qué el Señor ha dispuesto a estas 3 voces proféticas en este tiempo, porque tenemos profetas que se han vendido a la fama, a la posición y al dinero. Es algo lamentable lo que hoy vemos, cómo la palabra ha sido manoseada, cómo la palabra del Señor ha sido extirpada tal y como es ella, y ha sido colocado en esos lugares que han sido quitados conceptos humanos, sentimientos humanos, las voces y opiniones humanas allí, y por tanto lo que tenemos no es una palabra profética pura. No es una palabra profética tal y cual como salió del trono de Dios. Recuerde usted que tiene un llamado a la vida profética. Somos un canal de bendición. La palabra sale de Dios santa, sana, pura. Pero al pasar por nosotros puede variar, puede contaminarse. Puede perder ese peso de gloria con la cual el Señor al abrir su boca la pronunció. ¿Y por qué? Por nuestra vida y nuestra conducta. Y eso es lo que hoy tenemos. Hay una infinidad de profetas profetizando casas nuevas, carros nuevos, maridos nuevos, novios nuevos, nuevas iglesias, nuevos trabajos, nuevas empresas. Pero ya el mensaje de la cruz
Ese mensaje que le costó la vida a profetas como Juan. Arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos está retornando nuevamente en la presencia de Yeshua HaMashiach. Amén. Otra razón por la que el Señor está levantando profetas con estas tres características o estas tres voces en su vida ministerial es porque hay un riesgo en las generaciones que están creciendo, están viendo y se están relacionando con todo lo que está pasando en el pueblo cristiano hoy. La palabra nos dice, instruye al niño en su camino, mientras este es niño, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero ¿qué sucede cuando un niño va creciendo y ve en su padre adulterio, ve en su padre mentira, ve en su padre robo, ve en su padre altercado, ve en su padre autoritarismo, ve en su padre abuso? Lo que va a ocurrir es que esa generación va a sufrir una degradación mental, y cuando tenga la edad de su padre, no solo multiplicará lo que hizo este, sino que será peor que el mismo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo con las iglesias que se están levantando con características proféticas. Al no tener un modelo sano que les enseñe la palabra tal y como es en la vida apostólica y profética, el concepto que tienen de apóstol y de profetas, de pastor, evangelista y maestro es: la ropa que trae tiene que ser de marca porque usted es un hijo del rey. Usted no puede vivir en una casa de un piso, usted tiene que vivir en una casa de 3 pisos. Usted ya no puede seguir en el mismo carrito viejo, tiene que cambiar por uno último modelo, porque eso habla del Señor al quien usted sirve. La Biblia no me dice que mis pertenencias hablan de a quien yo sirvo. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo en mí y manifestándose de manera libre habla realmente a quien le pertenezco yo. Realmente hay mucha gente, mucho cristiano que le falta entender el Salmo 1. Amén. Quiero iniciar ya con la primera característica o la primera voz profética que todo hombre y mujer llamado a la vida profética debe y tiene, escúcheme, debe y tiene que tener en sí mismo, en su ministerio, y fluyendo de manera progresiva hasta una maduración en el ministerio, la cual es una exigencia dentro de la misma palabra del Señor. La primera voz profética es la voz profética de la libertad. Y esta voz profética trae como manifestación indiscutible, escúcheme bien, la justificación. La justificación. Esta voz profética usted la puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 3 verso 10. Dice: ven. Este era Dios hablando a Moisés cuando se manifestó a él en la zarza. Le dice: ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, mire, los hijos de Israel. Esa palabra en el original, saques, es una palabra que significa retirar rápidamente y con violencia. Por eso que cuando Moisés empieza a apelar para no ser enviado él, una de las cosas que el Señor le dice a Moisés: yo castigaré. Es más, retrocediendo en el mismo libro de Génesis, al mismo patriarca Abraham, Dios le dice: ten por cierto que tus hijos, tu descendencia, será esclava en una tierra ajena, no en esta. Pero después de 430 años, yo voy a volver por ellos, y escuche bien, y castigaré a esa nación que los hizo esclavos por todas esas generaciones. Entonces, esta primera característica de la voz profética en un profeta trae consigo, escuche bien, trae un verdadero sacrificio a Dios. Trae un verdadero sacrificio a Dios. Cuando usted y yo nos vamos al Salmo 51:17, dice que los sacrificios que Dios espera de nuestra vida son el espíritu contrito y humillado.
Muchas veces cuando escucho hablar a predicadores de la salvación, de la libertad, porque esta voz profética, como manifiesta la justificación es sinónimo de libertad. Por eso esta primera característica es una voz profética de libertad. Nadie puede ir a Dios con un espíritu quebrantado, con un espíritu contrito, con un espíritu humillado, a menos que sea libre del orgullo. ¿Cuánto pueblo de Dios tenemos hoy que cree que es la última Coca-Cola del desierto? Que si Dios no los salva a ellos, en realidad Dios no está salvando al mejor evangelista de todos los tiempos. Otra cosa muy importante que trae esta primera voz profética no es solamente que promoverá el sacrificio a Dios, sino que también trae, escúcheme bien, verdadera ofrenda de adoración y alabanza. Verdadera adoración y alabanza. Cuando un pueblo no alaba, cuando un pueblo no adora, no es un pueblo libre. Solamente aquellos que hemos experimentado la verdadera libertad en Jesucristo, la justificación de lo que éramos antes, ahora con Cristo, podemos adorar, podemos alabar al Señor de manera real y de manera verdadera. Esa palabra, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esa palabra buscar es una palabra que es usada, pongámoslo en estos términos, en el área de la investigación. Está muy relacionada a algo que se pone bajo el microscopio para poder verla a profundidad. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero mensaje profético, no solamente atraerá la mirada de Dios por una verdadera adoración y una verdadera alabanza, sino hará que Dios se interese en lo más profundo del hombre. Muchas veces nuestra adoración y nuestra alabanza no llaman la atención de Dios, porque aquello que llama la atención de Dios es aquello que es como Dios. Hay adoraciones que no tienen la esencia de Dios. Hay adoraciones que no tienen la esencia en la alabanza de lo que es Dios. Y me impacta mucho cuando el Espíritu Santo me ministraba con esta voz profética, porque me decía, estos nuevos profetas, esta generación profética va a promover alabanza y adoración a Dios, no más a los hombres. Hay algo que está sucediendo en miles de iglesias alrededor del mundo. Hay una adoración y una alabanza que no es para Dios, sino es para el hombre. Para engrandecer sus atributos, para engrandecer sus características ministeriales, para hacerlo brillar entre otros como el mejor de todos en su asignación. Otra característica que me impacta mucho sobre esta primera voz profética, la voz de la libertad, es que dará vida. Dará vida. La profecía que sale de la boca de Dios puede ser dura, pero promueve vida. Puede ser que parte el alma, discierna los pensamientos, te haga sentir avergonzado. Te tira al piso llorando de la indignación porque ha puesto al descubierto quién eres tú. Pero el resultado de todo eso, escúchame bien, el resultado de todo eso es que está promoviendo vida. La palabra profética trae vida. Pero la vida, antes de manifestarse, dice la palabra del Señor, si la semilla que cae en tierra no muere, se queda sola. Mas si muere al caer a tierra, esta germina, esta crece, esta empieza a tener un follaje lindo, esta empieza a desarrollarse y da como resultado frutos. Trae como resultado expansión y crecimiento. Ahora, esta voz profética como tal, escúcheme bien,
No es algo que nosotros la pedimos. Es un error cuando escucho a líderes enseñar a otros líderes en formación. Pida esto, pida lo otro. Si usted quiere, lo puede tener. Escúcheme bien. Esto no se trata del que quiere, sino de la decisión de Dios. Nosotros no decidimos ser profetas. Dios nos llama a la vida profética, pero nosotros tomamos la decisión de servirle o negarnos a hacerlo. Entonces, esta voz, escúcheme bien, es la voz que provocará comezón en los oídos de una nación. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo: haré cosas terribles en Egipto. Voy a castigar a esta nación como a ninguna otra, para que sirva de ejemplo a las que los esperan en Canaán, de que el que se meta con lo que es mío, se mete conmigo mismo. Esta voz profética provocará comezón. Provocará comezón porque traerá palabras que no agradarán al corazón egoísta del hombre. Buscarán agradar a Dios y buscarán destruir el orgullo que habita en el corazón de ese hombre. Esta voz es la voz que no se venderá por ningún espacio, ni por ninguna posición. Hoy vemos ministros cuya agenda, y voy a utilizar este término, no parece una agenda ministerial, sino parece una carta a la mesa, la cual usted y yo podemos recibir cuando vamos a un restaurante, donde todo está detallado con precio. Boleto de avión en primera clase, hotel 5 estrellas, o si no, el apóstol no viene. Un catering especial para el profeta, porque el profeta tiene un estómago santo y ungido. Limusinas blindadas. Si la iglesia no puede albergar a 50,000, no nos sirve, porque necesitamos foticos, como dicen los colombianos acá, fotos para el Face y las redes sociales, donde Él está tocando a las multitudes. Esta voz es la voz, escúcheme bien, es la voz que no se va a doblegar ante ninguna amenaza dictatorial del hombre. Y no solamente del hombre, sino de las mismas entidades religiosas. Me sorprendió en una ocasión cuando de manera pública no solamente expulsaron a un pastor de una asociación aquí en Colombia, sino que antes de expulsarlo de manera pública dieron las razones por las cuales lo expulsaron. Si usted cree que eso hace bien al pueblo de Dios, quiero decirle que es lo más dañino a las personas que se acercarán a Dios. Esto no es que yo esté motivando a que maquillemos el mensaje de Dios. Escúchame bien. La palabra de Dios puede ser dura, pero no la podemos maquillar para evitar que no le duela al inconverso. La palabra de Dios provoca un dolor, pero ese dolor, lo vuelvo a repetir, ese dolor provoca vida, provoca en nosotros un cambio, provoca en nosotros un choque espiritual y nos hace reaccionar. Por eso la palabra del Señor dice: a ti que te estás durmiendo, despiértate y te alumbrará la luz de Jesucristo. Esta voz es la voz que traerá castigo a quienes se opongan a lo que Dios quiere hacer. Lo hemos estado declarando desde hace mucho tiempo. Viene juicio sobre dos pueblos. Viene juicio sobre el pueblo que rechaza a Dios como su Dios y Salvador, pero también viene juicio sobre el pueblo de Dios que, diciendo que Dios es su Señor y Salvador, no se comportan como tal. Y eso habla de disciplina. Disciplina sobre todos los ministerios, sin importar cuál sean estos. Cuando la disciplina de Dios es activada, ella no ve si el que está enfrente es un apóstol para desviarlo, no ve si es un profeta para darle la vuelta buscando excusa. Ella va a quien tiene que ir para la salvación de su vida. Entonces, esta primera voz profética, esta primera característica en todo profeta, sea hombre o mujer, verdaderamente llamado por Dios, levantado por Dios, ungido y lleno del Espíritu Santo, traerá libertad.
Traerá libertad promoviendo la justificación en el sacrificio de Jesucristo. Hoy vemos gente que su justificativo personal para estar en la iglesia, para bautizarse, para apelar al liderazgo, para servir, es: yo quiero estar donde ese ministro está. O yo quiero estar donde está el apóstol Mauricio. Ay, yo quiero estar donde está el profeta Mauricio. Nosotros, como lo dijo Pablo, si somos verdaderamente hombres y amados y levantados por Dios y enviados por Él, nunca nos quedaremos con una gloria que no está diseñada para el hombre. Quiero decirte que la gloria de Dios no está diseñada para ningún liderazgo. Mía, dice el Señor, y yo no la comparto con nadie. Y la gloria que el Señor permite en nuestra vida es destello de la suya en nosotros. Así, cuando Moisés subía a la montaña y dice que al retornar de ella, su rostro inundado, impregnado de la presencia del Señor, alumbraba a todos como un sol refulgente. Pero no era su brillo. Así como la luna no tiene un brillo natural, sino que necesita la exposición a la luz del sol, de la misma manera le pasó a Moisés y de la misma manera nos pasó a mí. Si tú hasta ahora creías que tienes lo que tienes porque oras 8 horas, porque ayunas 40, 50, 60 días, porque hay 1000 intercesores a tu alrededor, quiero decirte que lo que tienes de parte de Dios es porque Dios quiso dártelo. No hay nada que podamos hacer que pueda, escúchame bien, que pueda traer la mirada de Dios y que su gloria se manifieste en nosotros, que es su sola voluntad de Él. Es su voluntad de darnos de su gloria que la recibimos. Y lo que hagamos después, orar, ayunar, leer, predicar y hacer todo lo que Dios nos demanda, es simple y llanamente por agradecimiento, por amor, por un servicio genuino y por un reconocimiento de lo que es Él. Entonces, esta primera característica para todo profeta trae justificación en su mensaje. Por tanto, iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo, no acepte una profecía que no te habla de la verdadera libertad. Hoy hay muchos tipos de libertad. Está la libertad financiera, está la libertad de las deudas, está la libertad de la enfermedad. La libertad que trajo Cristo fue primeramente una libertad en el Espíritu. Y si estás escuchando un mensaje que en lugar de traerte libertad te pone cargas, huye. Huye y no te detengas y no mires atrás. Segunda voz profética o segunda característica de un profeta en este tiempo. La segunda voz profética es la voz profética de la restauración. Esta es la voz de la santificación. ¿Sí? Esta segunda voz tiene como característica que va a pregonar la santificación en Jesucristo, no en obras. Hay cristianos que se creen más santos por lo que hacen. No, yo no soy santo por lo que hago. Soy santo porque en Cristo yo deposité mi confianza y hago lo que hago como resultado de que en Cristo soy más que vencedor, de que en Cristo soy santificado, de que en Cristo soy justificado, de que en Cristo soy perdonado. Amén. Esta voz la vemos reflejada en la vida de otro gran profeta de Dios, el profeta Samuel. Y este fue un profeta que Dios levantó para restituir el sacerdocio y para habilitar la revelación al pueblo de Dios. En primera de Samuel, capítulo 3, verso 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó ¿a quién? A Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando usted va a unos versos más anteriores, leyendo en ese contexto, hay una frase muy triste que de manera personal es una de las características de la iglesia en este tiempo. Dice: y en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Pero escaseaba porque había una situación que se estaba dando.
En ese momento era Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, los sacerdotes, que estaban a cargo de todo lo que tenía que hacerse en el templo, las oraciones, el incienso, los sacrificios. Pero dice que estos hombres, estos dos hijos de Elí, eran hombres depravados, eran hombres ignorantes y necios, como muchos ministros hoy. Que dice que cuando la gente iba a depositar su ofrenda, antes de que se terminara el proceso, dice que él venía con un garfio, tomaba su parte y la quitaba. Y la palabra dice también que cuando había algún reclamo de por qué estaban actuando así, dice que ellos de manera tácita y directa le decían al pueblo: si no nos lo das por las buenas, te lo quitamos por las malas, decide tú. Y dice que así hacían, y el pueblo murmuraba en contra de Elí por la conducta de sus hijos, pero dice la palabra, Elí no hizo nada. ¿Sabe lo que me dice a mí? Me dice la conducta de los liderazgos en formación que tienen estricta relación con el liderazgo principal. En la política esto se conoce como nepotismo, pues existe un nepotismo espiritual, donde el matrimonio está a la cabeza del ministerio, donde los hijos están a la cabeza del resto de los ministerios, donde los familiares están como apoyo al resto de los ministerios que están liderizados por sus hijos. Entonces, el resto del pueblo simplemente acata lo que ellos dictaminan hacer, y en algunos casos de manera dictatorial sellan como palabra de Dios para que se cumpla. Mucha gente nos ha visitado pidiendo consejería de qué hacer, porque ya no aguantan más la presión de que se les exige diezmar, se les exige ofrendar, se les exige vestir como cristianos, se les exige puntualidad, se les exige un montón de cosas que humanamente sí, tienen algo de bueno en sí, pero ninguna de esas cosas son parte de las exigencias a sus propios hijos y a sus propias amistades. Conocí a alguien que me decía: apóstol, yo ya no aguanto más. Varias veces han humillado a mi hija por la manera de vestir, pero la hija de la pastora muchas veces se viste de manera más escandalosa que mi hija, y con muchos más años de experiencia en el Señor, muchos más años en la vida cristiana, siendo líder, y yo nunca he visto esas cosas, y estoy cansada de ver a mi familia dañar. Esa es una característica terrible en este tiempo de lo que está sucediendo. Se está volviendo a ver esa imagen de la cual el pueblo en la época de Samuel tuvo que ver. Tuvo que ver robo, tuvo que ver injusticia, tuvo que ver maltrato. Y la queja empezó a agravarse tanto que Dios tuvo que empezar a hacer los cambios pertinentes. Esta voz, al igual que la otra, tiene características. Porque esta voz, la voz profética de la restauración, es en sí la voz de la santificación, tiene características muy pero muy marcadas. Porque no podemos hablar de santificación a menos que haya una muerte de todo aquello que en el pueblo de Dios evita que éste avance en su búsqueda y crecimiento de Dios. Cuando usted se va a 1 Samuel capítulo 15, una de las primeras ordenanzas de Dios para el profeta Samuel era que dile a Saúl que no quiero saber más de Amalek. Dile que lo destruya. Dile que no he perdonado lo que le hizo a mis hijos cuando estos salían. Cómo atacó su retaguardia, cómo atacó a niños y ancianos, cómo no tuvo un momento de piedad y misericordia y atacó un pueblo que venía saliendo de su libertad. Había características muy particulares en Samuel. Porque el llamamiento de Samuel, como el resto de los profetas, dice que cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó para hacerle saber un juicio que al corazón de Samuel y al conocimiento de Samuel no era algo que ya estaba por entendido.
Y me refiero al castigo sobre la casa de Elí. Recuerda, no habrá más sacerdote en tu casa. Lo voy a cortar. Y la palabra se cumplió en Elí y en sus hijos. Por eso que esta voz, esta segunda característica en todo profeta, trae un mensaje que dirige al pueblo a buscar la santificación en Cristo, no en obras. No en obras. Lo vuelvo a repetir, las obras que usted y yo hagamos, por más lindas, por más buenas, por más que tengan grandeza de Dios en sí, no son para que seamos salvos y justificados. Somos justificados por la fe. Y todo lo que hacemos es porque nuestra fe trae obras. ¿Me entiende? Nuestra fe trae obras. Y si usted ha sido liberado y está en un proceso de santificación, lo que usted haga no será para que usted sea salvo, sino que lo hará porque usted es salvo y es un santo en Cristo. Una santificación posicional. Otra cosa muy importante que trae esta voz profética: trae un rompimiento muy doloroso en el pueblo para su verdadera restauración. Es una voz que condena, escúcheme bien, que condena las fornicaciones, que condena los robos, que condena las violaciones, que condena las aberraciones sexuales, escúcheme bien, dentro del liderazgo. Esta voz en particular no es una voz como en la primera voz profética, la voz de la libertad. No están diseñadas para cuatro paredes, porque el pueblo de Dios no es aquel que está en cuatro paredes. No. La infraestructura de una iglesia es una cosa, pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Aquellos que han sido justificados y, como dice la misma palabra, injertados en el olivo original para que puedan alimentarse de la savia y puedan dar un fruto diferente al que tenían cuando estaban en sus delitos y pecados. Otra característica de esta voz que me impresiona mucho es que trae un cambio espiritual de principios de mayordomía. Si algo había de terrible en los hijos de Elí, es que tergiversaron la mayordomía a beneficio suyo. Un mayordomo o un ama de llaves o un administrador, lo que hace, su tarea es cuidar de los recursos que no le pertenecen. Es administrar de los bienes de su señor. Es tratar bien a aquellos que son parte de la casa. Por eso dice la palabra: bienaventurado cuando aquel que es visitado por su Señor le halle obedeciendo, le halle administrando bien, le dé buenas cuentas, lo reciba con frutos de la confianza de éste. En este tiempo, ¿cuánto pueblo de Dios no tiene fruto? Porque Dios hace mucho tiempo ya no visita sus tierras, porque decidieron hacer uso de la tierra de Dios como a ellos les parecía. Por eso lo vuelvo a repetir. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 15, si usted tiene el Espíritu de Cristo como yo, usted va a ver características indiscutibles de lo que hoy está pasando. Quiero comentarle una experiencia que nos pasó a nosotros como familia. En una ocasión llegaba de clases y vi a mi padre, a mi viejito hermoso. Estaba sobre la mesa con la cabeza agachada y cuando entré, él intentó esconder las lágrimas que tenía. Me acerqué y le pregunté: papá, ¿qué es lo que pasa? Y él me dice: hijo, ya no aguanto más. Hijo, yo me voy a volver loco. Hijo, yo no sé lo que va a pasar conmigo, me siento mal con Dios. Un hombre de oración, no un hombre perfecto, pero un hombre de oración, un hombre que busca de Dios hasta el día de hoy, aún en su vejez, un gran hombre de Dios y ejemplo para mí. Recuerdo que en la mesa habían como 15, 20 sobres y de repente le pregunto: papá, ¿y esto qué es? Y me dice: hijo, es todo lo que le debo al Señor. Y siento que si no logro pagar todo esto, voy a perder mi salvación. Hijo, yo no me quiero ir al infierno. Realmente en mi viejo había ese sentir de que podía perder su salvación.
por simples cartas de papel. Recuerdo que cuando tomé una, debajo decía, promesa de fe, 100 bolivianos. Tomé otra y decía, pacto con Dios, $100. Tomé otra y decía, promesa con Dios, terreno. Y así fui viendo, y en todos los sobres había cierta cantidad que debía depositarse o ciertos recursos que se debían entregar a la iglesia. Mi viejo estaba abrumado porque creía que por no cumplir con todas esas cosas que les habían sido impuestas como liderazgo, iba a perder su salvación. Mire cómo las cosas se vuelven a repetir, los ciclos vuelven a darse. Mi viejo estaba triste porque pensaba que iba a perder su salvación si no pagaba todas esas cuentas. Recuerdo que lo que hice en el nombre de Jesucristo, Padre mío, recuerdo que empecé a romper los sobres, ¿y sabe lo que pasó mientras rompían los sobres? Vive el nombre de Jehová para siempre. Mi padre era liberado. Y era liberado de ataduras que su propio liderazgo le había puesto. Mi padre tuvo que abandonar esa congregación. Y entendió lo que realmente era un compromiso con Dios, más allá de hacer pactos y promesas que tengan que ver con dinero. Los hijos de Eli estaban muy aferrados al dinero. Otra característica muy importante que trae esta segunda característica o esta segunda voz profética que está activa ya, dice que trae un levantamiento espiritual. Un levantamiento espiritual que no tiene alianzas con ordenanzas humanas. Voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque mi intención de parte de Dios es que usted aprenda, de que usted reciba sana enseñanza, doctrina tal y como el Señor quiere que la aprendamos. ¿De qué sirve 5 años de estudio en un seminario teológico? ¿De qué sirve, escúchame bien, estar en la iglesia más grande de tu ciudad? ¿De qué sirve que te bañen con 20 litros de aceite si Dios no es el que te está ungiendo? Si Dios no es el que te está llamando. Esta voz profética no hará alianza con ninguna actividad religiosa. Dice que cuando Samuel visitaba el pueblo, la expresión del pueblo era: profeta Samuel, ¿viene en paz o no viene en paz? Y cualquiera pensaría que el pueblo le tenía terror a Samuel. No, no era terror, era respeto. Hoy no existe un respeto, empezando por el liderazgo, a los mantos que el Señor ha designado como los 5 ministerios para edificación y sano crecimiento de su iglesia. Esta voz profética es la que traerá verdadera paz y descanso a un pueblo necesitado. Así como mi viejo tuvo que descansar, hay muchos que están atados por compromisos. Esta voz romperá esos compromisos. Esta voz hablará claro. Esta voz no va a medirse porque viene con el timbre de Dios, el decibel de Dios. Esta voz trae fidelidad en la profecía y celo por la misma. Como apóstol y profeta hablo. Siento mucha pena cuando escucho a hombres que el Señor les ha entregado un rebaño en cantidad, hablando en cantidad bastante grande, que lo único que enseñan es: traiga su dinero acá y el Señor se lo multiplica. Entregue una casa y el Señor le dará 2. Entregue su carro y el Señor le dará 3. Renuncie a esa empresa y el Señor lo hará dueño de su empresa. Con la excusa de que somos cabeza y no cola. Somos cabeza por un estilo de vida que representa el reino de los cielos, no que representa a un grupo de riquillos carentes de la presencia de Dios. Esta voz es la que traerá también enseñanza al pueblo de cómo servir a Dios. Cuando Samuel nació, una de las cosas que empezó a pasar es que se movilizó un cambio. Es por eso que esta voz va a enfrentar de manera directa, ¿sabe a quién? Al liderazgo corrompido.
Mientras la voz profética representada en Moisés, la primera característica representada en Moisés, enfrentará a las autoridades altas, tanto humanas como espirituales, esta otra característica estará dirigida a tratar con los intereses religiosos del liderazgo actual. Y ojo con lo que voy a decir, amado ministro que me está escuchando. Dios no está levantando enemigos para usted, a menos que usted sea enemigo de Dios. Dios está levantando a estos profetas para ayudarlo a usted a volver al camino. Esta es la voz que traerá orden y respeto al nombre de Cristo. Así como sucedía con los hijos de Elí, la palabra en el Nuevo Testamento dice: los gentiles maldicen el nombre de Dios por la actitud de ustedes como pueblo de Dios delante de ellos. Entonces, esta voz yo puedo ver que será una característica importante en este tiempo en la vida de todo profeta asignado. Pero existe una tercera característica y vamos rápido a poderla desarrollar, porque vamos a orar terminando este estudio por tu vida, para que estas tres características sean habilitadas en ti, para que seas libre, para que puedas experimentar la justificación en Cristo, pero también para que puedas manifestar esta tercera voz profética, mejor dicho. Esta es la voz profética para la preparación y tiene como esencia la obediencia. ¿Te das cuenta cómo esto es correlativo? ¿Te das cuenta cómo estos son eslabones espirituales que no pueden ser separados? Libertad, justificación y ahora obediencia. La voz de la libertad, la voz de la restauración y ahora la voz de la preparación. Y esta voz la vemos representada en Juan, el primo de Jesús. Esta la recibió él para que éste advirtiera al pueblo de la conducta que tenía mientras esperaba a Dios. Por eso cada una de estas tres voces tiene un estricto cumplimiento en este tiempo. Así como en Moisés tenemos a un mundo que busca oprimir al pueblo cristiano y Dios levanta esta voz profética para sacarnos de ese hoyo, de ese fango, de ese lodo cenagoso. Pero también así como pasó con Moisés, con Samuel, que nos justificará, nos enseñará a obedecer realmente a Dios. Esta voz lo que hará es preparar a todos aquellos que están esperando el retorno de Jesucristo. Y tiene esa característica. Escúcheme bien su característica. Porque si hablamos, escúcheme bien, si hablamos de obediencia, de lo que estamos hablando es de un estilo de vida. Cuando usted se va a Malaquías capítulo 3, en una oportunidad me decían: apóstol, ¿por qué cada vez que yo escucho el libro de Malaquías siempre viene a mi mente el dinero? ¿Será que estoy en pecado? Yo le dije: hijo, no estás en pecado. Lo que pasa es que vienes de un adoctrinamiento donde para lo único que utilizaron Malaquías es para referirse a los diezmos y hacerte sentir como el ladrón de la película. Sí, la Biblia habla de dinero, pero el enfoque de la Biblia no es el dinero, es Jesús. Y Jesús es una riqueza que no puede ser medida ni con monedas, ni con cheques, ni con millones, ni con billones, ni con trillones. En Malaquías capítulo 3, verso 1, escuche lo que dice: he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Delante de mí, delante de Dios no, delante de Jesucristo. Lo voy a enviar, es mi mensajero y él va a preparar el camino para que cuando yo regrese esté preparado el pueblo. Cuando usted se va al libro de Isaías, un poquito más atrás, en el versículo 40, verso 3 dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Qué interesante que Malaquías hace una referencia del mismo Jesús hablando de su mensajero que le prepara el camino. Pero en Isaías habla del mensajero que le prepara camino a Dios. Esto no tiene ningún choque doctrinal ni ninguna incoherencia. El mismo Jesucristo lo dijo.
¿Ustedes quieren conocer a Dios? Lo están conociendo. Porque el que me conoce a mí, conoce a Dios. Porque el que quiere ver a Dios y me mira a mí, está viendo a Dios en mí. ¿Ah? Y así como las anteriores voces tienen características, esta también tiene características. Y escuche bien, iglesia. ¿Ya? Esta es la voz que trae revelación del Espíritu a cada vida sobre quién es Jesús y no sobre lo que Jesús puede dar. Por eso te decía, si una profecía no te dirige a ser libre para Dios, no te dirige a buscar ser santo para Dios, y ahora bien, no te dirige a conocer a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, sino que lo único que te habla es de cuánto pueden crecer tus bienes, cuán millonario puedes llegar a ser. Los milagros son lindos, pero los milagros no te van a salvar. Conozco gente que ha recibido milagros increíbles y hoy por hoy están utilizando esos milagros para deshonrar a Dios. Esta voz tiene también como característica que trae una relación basada en la palabra de Dios y el creyente y no en las frases bonitas que los creyentes buscan. Alguien me decía, mencionándome el nombre de un conferencista, un motivador humano, me decía, ¿cuánta verdad bíblica dice este hombre? Y yo le dije, no. Entiendas bien, una cosa es decir una frase bonita cuya esencia es lo humano. Lo que se conoce hoy como el humanismo, la doctrina del humanismo. Despierta el gigante que hay en ti. Tú no eres indiferente a Dios, tú eres igual a Dios. Escuché a un ignorante hablar así. Nosotros no somos indiferentes a Dios, somos iguales que Dios. Ignorancia, humanismo de por medio. Y eso en este tiempo la iglesia está buscando. Y también tiene que cumplirse la palabra. Y por eso dice, en los postreros tiempos, en estos tiempos, el pueblo de Dios ya no gustará de los mensajes de santidad, de obediencia, de servicio, de entrega, de morir a la carne, de negarse a sí mismo, de la lectura de la palabra, de la meditación, del entendimiento de ella, de prepararse para Jesucristo. Sino que los mensajes de hoy, porque vienen envueltos y mezclados con ese tinte humano, lo único que están haciendo es resaltar todos los beneficios que el hombre puede obtener de Dios. Pero esta voz profética, lo vuelvo a repetir, buscará que la palabra, o mejor dicho, que cada creyente tenga relación con la verdadera palabra de Dios y deje a un lado las frases bonitas. Usted las frases bonitas las puede escuchar en la boca de los peores pecadores que han existido sobre esta tierra. Y no por eso los podemos llamar principios cristianos. Hay mucho pueblo que tiene contaminado el oído porque solo escucha lo que le gusta. Y cuando le hablan de cosas que lo confrontan con su pecado, lo primero que hace es cambiar de canal. No me gustó este. Por eso la palabra, en los postreros tiempos, la gente no va a gustar de la verdadera enseñanza y van a empezar a buscar en las redes sociales. A ver, vamos a ver, profeta que hable de bendición, profeta que hable de esto, profeta que me hable de esto. Usted y yo, ¿sabía usted que usted y yo no elegimos el mensaje que el Señor nos quiere dar? Sino que vamos a Dios para recibir el mensaje que Él preparó para nosotros. Pues esta voz profética va a tener esa característica. Otra característica muy indiscutible y que me impacta de manera poderosa mi vida es que esta palabra buscará el arrepentimiento mientras se busca la palabra de Dios como un alimento primordial. De mi padre espiritual aprendí: lee porque leer te va a quitar lo bruto para escribir. Así me hablaba él, así me habla él. Lee porque eso te va a quitar lo bruto para escribir. Pero por sobre todas las cosas, lee la palabra del Señor, porque eso te va a quitar lo bruto en el espíritu que eres. Hoy tenemos gente embrutecida. Gente embrutecida de tanto mensaje bonito,
de tanto mensaje corrompido, adornado con moños bonitos, con perfume, que les hace bien en su momento, pero que luego no les sirve para nada en su vida y su desarrollo cristiano. Otra característica es que buscará una renovación de los 5 ministerios para que estos puedan cumplir su asignación. Y si te das cuenta, las 3 características o estas 3 voces proféticas que van a estar en todo profeta, de alguna manera confrontan a los 5 ministerios. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos ministerios tanto de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro que no predican la verdadera libertad, que no predican de la santificación. Y ahora, que no predican para preparar al pueblo. Preparan al pueblo para el cheque. Preparan el pueblo para las fiestas, preparan al pueblo para el jolgorio, preparan al pueblo para Navidad, para el día de Año Nuevo, para el día de la amistad, el día de la mujer, pero no están preparando para el día de días, y es el retorno de Jesucristo. Ahora bien, esta es la voz que confrontará de manera directa a todo liderazgo corrompido con valentía y poder de Dios. ¿Se imagina si Juan el Bautista estuviera predicando en este tiempo? Si me lo preguntan a mí, de manera personal lo voy a decir, no creo que yo viera a Juan el Bautista si él estuviera vivo en este tiempo y predicando como él sabe, como él lo solía predicar. No creo verlo en las redes sociales de manera directa en una iglesia. Porque no creo en ningún pastor que lo hubiera invitado para que le diga a la congregación, empezando por él y acabando por el que limpia, corrompido, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado que por meterse en estas 4 paredes, aire acondicionado, asientos cómodos, pantalla gigante, luces como discoteca, ustedes se van a salvar? Ustedes están corrompidos, busquen a Dios antes que sea tarde. Esa era la predicación de Juan, y eso le costó su propia cabeza. Este es un ministerio valeroso, como el resto de los otros 2, porque el ministerio de Moisés fue valeroso para enfrentar lo que tenía que enfrentar. El ministerio de Samuel fue valeroso para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Y este es valeroso porque enfrentará con poder lo que debe enfrentar. Este es el ministerio que tendrá poder espiritual para convocar al pueblo de Dios. Hoy vemos a pastores invertir tanto en redes sociales, en estrategia de marketing para atraer a las multitudes, haciendo de la iglesia un show, un circo, una discoteca, un cine público, una plaza pública. Dice que la gente en cantidades, cientos, miles iban a Juan a pesar del duro mensaje que tenía este. ¿Sabe qué? Porque en él había un poder espiritual de convocatoria. Ese poder no existe hoy. Por eso hoy los grandes predicadores tienen un equipo de trabajo logístico. Ojo, no estoy en contra del orden que debe haber. No estoy en contra de hacer uso de las redes sociales. Yo estoy haciendo uso de ella en este preciso momento mientras mi equipo está grabando este mensaje. Tenemos mensajes en otras plataformas. A lo que me refiero es no poner mi confianza a lo que TikTok puede hacer para hacer crecer la obra. Quien da el crecimiento es Dios, no son las redes sociales. Quien da el verdadero crecimiento y multiplicación no son las redes sociales. No es tu camarógrafo, no es tu editor, no es tu programa de edición, por Dios. No es tu manager. Esta es la voz que traerá rompimientos sobre esquemas de enseñanza doctrinales falsas. No van a poder frenar la voz a profetas con esta característica. No lo podrán frenar. No lo podrán frenar. No lo podrán callar. La Biblia en el libro de Hechos dice que cuando los fariseos aprendieron a los apóstoles, y de manera particular nombra a Pedro y a Juan, dice que los azotaron duramente. Y cuando los mandaron allá afuera dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Porque hacen señales, no solo predican, hacen señales. Y esto es notorio al pueblo. Y a uno se le ocurrió, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a amenazarlos de que la próxima vez la paliza de ahora se la vamos a duplicar, triplicar, cuadruplicar, lo vamos a meter preso. Vamos a hacerle desgracia, lo vamos a exhibir como lo peor. Vamos a amedrentarlo y van a ver que ceden. Cuando mandaron a llamar a Pedro y a Juan,
le hicieron la oferta. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ustedes mismos que dicen seguir a Dios, juzguen si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran, pero la boca nuestra jamás se va a vender por un poco de dinero. Lo mismo le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando el horno fue calentado más de 3 veces. Calentado 7 veces, dice la palabra. Calentado una cantidad de veces que no era necesaria. Dice que al punto que el guardia que echó a los tres hebreos en el horno, dice que se quemaron con solamente el calor que emanaba de ese horno. Pero antes de ellos ser metidos en el horno de fuego, dice que le hicieron una oferta. Vamos a perdonarles esto. Lo único que tienen que hacer es arrodillarse cuando escuchen el llamado para hacerlo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de estos jóvenes hebreos? Nuestro Dios nos puede librar de tus manos y de cualquiera. Y por último, si a Dios no le da la gana de liberarnos, aún así no nos vamos a arrodillar ni ante ti ni ante nadie. Hoy vemos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores que han tenido que doblegarse, porque si no la iglesia los echa, porque si no los concilios los echan, porque si no las denominaciones los echan, los exponen públicamente, les envían cartas de repudio para que no sean recibidos en ningún lugar, y luego les ponen el seudónimo de salieron por rebeldía. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Esta es la voz que trae el ministerio de principio a fin, exhibiéndolo como una representación del reino de los cielos. Cada ministerio, sea el del apóstol, del profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, cada ministerio es representación de una área del reino de los cielos aquí. Pues esta voz profética lo que va a hacer es hablar acerca del reino de los cielos a través de estos 5 ministerios, a través del servicio en estas 5 asignaciones preciosas y poderosas que el Señor puso. No enseñará otra cosa. No los busque para que oren por su ranchito, por su finquita. No los busque para que ore por el marido borracho y alcohólico que le pega para que cambie. Porque ellos lo que buscarán es enseñarle acerca del lugar donde usted va a vivir. Iglesia del Señor, estamos viviendo un momento crucial en el pueblo cristiano. Y a menos que tú y yo entendamos que es realmente tener un llamado profético, saber que estas 3 características el Señor las habilitó. Me decía el Espíritu Santo, esto está habilitado, hijo, pero mi pueblo no lo sabe. Porque mi pueblo está con la mirada en que yo quiero estas cosas nuevas, yo quiero esto otro, a mí me interesa esto, yo quisiera estar allá, yo quisiera viajar, yo me quiero ir a Canadá. Por favor, profeta, ore para mi negocio en Estados Unidos. Profeta, ore para esto. No. La gente no está preocupada, ayúdeme a orar para yo poder servir a Dios. La gente está preocupada, ore por mí a Dios para que Dios me dé lo que yo estoy buscando. Estas 3 voces proféticas no van a estar separadas. No van a estar separadas. Son como las notas de una canción. Cada una cumple un objetivo, pero va en la misma melodía. Va en la misma partitura, y esta es una partitura profética que todo verdadero profeta, sea hombre o sea mujer, tiene que tomar en cuenta para hacer de manera diligente la obra que el Señor le ha enviado. En este momento quiero orar contigo, porque sé que esto no va a ser fácil de desarrollar. Te llamarán rebelde, te llamarán brujo, te llamarán atrevido, te llamarán insolente. Te apartarán de los ministerios. Te pondrán un título de que nadie debe acercarse a ti porque tienes una especie de lepra, porque eres el mal ejemplo. Tranquilo, iglesia. Lo mismo hablaron para Moisés. Lo mismo hablaron para Samuel y lo mismo hablaron para Juan. Pero ¿sabe lo que dice la palabra acerca de ellos? Que fueron hombres que este mundo no los merecía.
Fueron hombres y mujeres que tuvieron en poco su vida, porque valoraron lo que Dios les dio en sus manos. No será fácil, pero tampoco te estoy diciendo que esto será imposible. Si el Señor te llamó como profeta, estas 3 cosas deben estar fluyendo en ti. Estas 3 voces proféticas deben estar en ti activas. Y si no las tienes y te llamas profeta, busca de Dios urgentemente, porque el Señor no puede ser burlado. Él respalda todo lo que llama. Él multiplica todo lo que está en sus manos y Él prospera todo lo que envía. Quiero orar por ti. Si este mensaje ha logrado impactar tu vida, ha llamado tu atención, nos gustaría saber. Escríbenos para orar por ti, para ayudarte a crecer, para ayudarte a madurar en este hermoso camino a lo profético, que a muchos no les gusta, pero que no van a poder desprender de las manifestaciones del Espíritu Santo en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo profético poderoso. Y el Señor será el autor y el consumador para que eso que te dio no solamente inicie, sino que crezca y tenga el final que debe tener en sus manos. Allí donde estás, yo te invito a que oremos juntos, porque yo, al igual que tú, necesito de Dios. Porque yo, al igual que tú, debo cuidar de estas 3 cosas que el Señor me entregó, como tú debes aprender a cuidarlas. Y si como familia en la fe no nos apoyamos en el amor y la presencia del Espíritu Santo, dime tú, ¿qué nos queda por hacer? Basta de lastimarnos a nosotros mismos. Basta de castigarnos y herirnos a nosotros mismos. Basta de humillarnos a nosotros mismos. Este es el tiempo de la libertad. Este es el tiempo de la restauración y este es el tiempo de la preparación. El resto es puro cuento innecesario. Y lo vuelvo a repetir. Si está bajo una cobertura que no está promoviendo esto, no viene de parte de Dios. Huye, pueblo mío, en medio de ellos. Huye, 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 huye urgentemente antes de que sea demasiado tarde. Oremos en este momento, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir en libertad, a serle obediente y a permitir que Él nos prepare. Amado Dios, gracias yo te doy por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de ser ministrados por ella, Señor. Oro en este preciso momento por cada persona, mi Dios, que está enferma de su alma por falta de libertad, que está enferma en su cuerpo, Señor, por falta de santificación, que está enferma en su mente, Señor, porque ha desobedecido, no se está preparando como debe prepararse. Quiero orar por ese hombre y esa mujer con llamado profético, con ese sello que tú has puesto en su corazón, porque no será fácil lo que tiene que vivir. Santo Dios. Quiero soltar esta palabra para ti. El Señor conoce todos tus días. El Señor tiene contado todos tus días. El Señor sabe todo lo que hay en todos tus días. Y en cada uno de ellos está la gloria de Dios, sellando cada día, cada hora, minuto y segundo por el amor a Jesucristo. Por tanto, iglesia, si el Señor sabe, conoce y entiende cada uno de tus días y en cada uno de ellos ha depositado una porción de su gloria, quiero decirte que no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de claudicar en nuestra fe, no es tiempo de vendernos como esclavo a las denominaciones y a los concilios, no es tiempo de ceder ante los caprichos del hombre. No es tiempo de tener una actitud de derrotados. Esfuérzate, iglesia, y sé paciente. Espera en tu Señor, que Él no te ha abandonado, porque Él no se ha olvidado de ti. Por un momento, dice la palabra, te habré dado la espalda,
Por un momento habré dejado que llores y que sufras. Pero lo que te prometí lo llevo en mi corazón, dice el Señor. Lo llevo aquí en mi corazón porque salió de Él. Y lo que sale de mi boca nunca vuelve a mí vacía. Por tanto, en el nombre poderoso de Jesús, suelto esta palabra sobre ti. Y recíbela en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cada uno de tus días sea impregnado de la gloria de Dios a través de la libertad, a través de la santificación y a través de la preparación en la bendita palabra del Señor en tu vida. No hay profecía que caiga al suelo cuando el que la recibe la obedece con fidelidad. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te guarde y nos dirija a todos en el nombre de Jesús. Amén.